Queridos muchachos, buenos días. Vamos a tener nuestra clase de literatura, ¿sí? ¿Listo? Podemos cómodos, por favor. Y ni tanto también atentos, por favor, a la clase de hoy. Y hoy vamos a ver la literatura que surgió después, o que se dio, que se creó después del tiempo de los incas. En una clase anterior nosotros pudimos ver que en la época incaica, ya que estamos viendo la literatura peruana, vimos que en la época incaica y en la época pre-incaica, pues el Perú no fue exento de tener rasgos literarios, artísticos, y que la literatura fluyó, ¿sí? De una manera tan natural, relacionado al agro, relacionado al oral, ¿sí? Y esta literatura pues fue muy hermosa. Vimos en una clase anterior que, por ejemplo, una obra que es de esa época, aunque tiene un grado de mestizaje, ¿sí? En eso quedamos al final, fue la obra de Ollantay. Y vimos a este drama andino como una mezcla del contar de un hecho aparentemente histórico y que pasó en tiempo de Pachacútec posiblemente, y bajo el parámetro de las formas españolas. El Perú siempre ha tenido, o la cultura peruana siempre ha tenido formas artísticas, pero ha pasado por etapas. Después de la conquista del Perú, de la traumatizante época de la conquista del Perú, pues la adaptación del hombre andino y del español conquistador fue pues una etapa no muy agradable, debido a que el indígena pasa a ser sometido y a cambiar todas sus costumbres, mientras que el español llegaba a una cultura que desconocía y que, entre otras cosas, era una fuente de riqueza y era a la vez un lugar propio para poder cristianizar, ¿ya? Título de la clase de hoy: Literatura de la Conquista. Bien, esta literatura se da en la etapa de los años que dura la conquista, porque hay una literatura colonial, ya cuando se asienta el poder español en el Perú. Pero esta literatura de la conquista abarca los primeros años. Pizarro llegando, la lucha entre los conquistadores, ¿sí? Entonces, en esa etapa fue una etapa muy violenta y a la vez también de muchas cosas nuevas. Por eso es que en esa época se dieron dos tipos de literatura, dicen los estudiosos del asunto: una literatura popular, de corriente o vertiente popular, y una literatura culta. Valga la redundancia de que los que hicieron esa literatura en su mayoría eran pues españoles y más adelante ya los mestizos, ¿sí? Y como vamos a ver, también había presencia indígena en esta época de la literatura. La vertiente popular nos dice que era una vertiente pues que era donde se acomodaban las coplas y los romances de la época, ¿sí? Y que era una época donde el soldado, que casi siempre el soldado español, el soldado conquistador, pues era un hombre inculto. Recuerden que Francisco Pizarro, el líder de los conquistadores, era un hombre analfabeto. Entonces, ¿qué más se podía esperar de los soldados que venían con él? Muchos de ellos eran incultos, por lo tanto, por lo mucho, pues, podían hacer coplas y romances. ¿Qué es una copla? Pues era una breve recitación, ¿ya? Era un poema breve que era usado para burlarse de sus jefes. A ver, ¿y por qué un soldado quería burlarse de un jefe? Y eso también está probado históricamente, porque todas las aventuras de conquista salían de Panamá hacia el sur, dígase hacia Perú. Esos soldados que acompañaban a los aventureros para ver si realmente esta era una tierra de oro y lo demás, venían obviamente con la intención de tener un sueldo y hacerse de riquezas. Pero no les fue tan fácil llegar al Perú. Recuerden que Pizarro llega al Perú después, en su tercer viaje todavía. Mientras tanto, esos soldados tuvieron meses de estar aguantando una paga, muchos de ellos con hambre, y es allí donde se dan las coplas
sobre todo en las coplas, para buscar desquitarse de sus jefes que los tienen sin pagar y para ellos, como ellos lo veían, les estaban mintiendo, que no había un lugar donde había oro. ¿Sí? Los romances, en cambio, son más extensos, ya no eran usados tanto para burlarse, pero sí era una mezcla, tenía una característica, nos dicen, de una mezcla de tono épico con tono lírico. ¿Sí? Y como nosotros recordamos, la lírica y la épica son dos corrientes, dos géneros literarios distintos, pero estos romances eran pues una mezcla de ello, de poesía y todo, que tenían un tono más sentimental, un tono más, trataba más temas sentimentales. Recuérdate, los romances, temas sentimentales, las coplas eran más burlas o quejas hacia sus jefes. Pero no solo coplas y romances se hizo en esta etapa de la literatura española, literatura peruana y española, sino que también hubieron crónicas. A eso se le conoce como la vertiente culta. Una crónica obviamente es un escrito extenso que cuenta algo que históricamente sucedió, pero bajo el tinte y la impronta del propio escritor, bajo su propia forma de ver, ¿no? Entonces, las crónicas ya eran pues otra cosa, otro nivel de escritura, ¿sí? Y las crónicas, debido a la persona que las escribió, se pueden clasificar en tres grandes grupos. Repasemos. Cuando el español llega y él, como soldado o como sacerdote, ¿ya? Encuentra una cultura, una buena cultura, que tal vez no tuvo escritura, pero hubo una organización y hubo mucho de dónde poder sacar mucho para aprender. Entonces ellos empiezan a contar y a escribir. Sí, primero sus pequeños versos y de ahí a contar lo que sucedió. Las crónicas van a venir a hacer eso, considerado, dice la crónica, como el primer género mestizo. ¿Por qué? Porque este género literario mezcla, ¿sí?, al español contando lo que es este mundo nuevo, que para ellos era un mundo nuevo, una nueva civilización, muy distinta a la cultura europea. Dijimos que según el origen del cronista, podíamos ver tres grandes grupos de crónicas. ¿Listo? Dice, las crónicas de la conquista podrían ser crónicas españolas, crónicas indígenas o crónicas mestizas. Crónicas españolas, crónicas indígenas, crónicas mestizas. Fácil. Vamos con las crónicas españolas entonces. Bien, las crónicas españolas tenían la característica de que fueron escritas por españoles que llegaron con los conquistadores. A ver, vinieron soldados, pero vinieron también sacerdotes. Y esos sacerdotes, entre otras cosas, tenían la función de enseñar el cristianismo a estas almas paganas que vivían en América. Entonces, y fueron ellos, los sacerdotes, los que a la vez también sintieron esa vena literaria de escribir de lo que los indígenas contaban. Obviamente hubo un proceso de adaptarse, hubo un proceso de conocer la lengua del lugar, y una vez que conocieron esa lengua del lugar, pues ya pudieron ellos escribir y saber acerca del origen, de lo majestuoso que fue la cultura andina. ¿Sí? Dos son los cronistas españoles más importantes, hubieron más, muchos más, pero esos dos destacan. El primero de ellos es el señor Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León es considerado el cronista más culto de todos los cronistas. ¿En qué sentido? En que era el más preparado. Recuerda, los soldados eran gente, muchos de ellos iletrados. Pero este señor sí era un hombre que tenía cultura. Y debido a su cultura escribió una crónica que es muy respetada por su nivel de lexical, y a la vez también porque trató de ser lo más imparcial posible, debido a que los cronistas españoles tendían a la exageración, ¿sí?, en contra del pueblo andino, y a la alabanza exagerada también del soldado español. La obra de Pedro Cieza de León se llama El señorío de los incas. Él allí cuenta pues el pasado grandioso del imperio incaico
todo lo que logró averiguar, ¿sí? Este señor, pues, es reconocido como uno de los mejores cronistas que tuvo el Perú en su época de la conquista. El segundo, más notable entre los españoles, que dejó una crónica, es el señor Juan de Betanzos. Este señor se casó con la hija de Atahualpa y ahí por ello aprendió el quechua. Juan de Betanzos, ¿sí? Y su nombre completo es Juan de Díez de Betanzos, algo así. Pues era un hombre pues, que llega con el grupo de los conquistadores y decide casarse con la hija de Atahualpa, ¿ya? Con quien tiene 2 hijos, ¿ya? Y este hombre, pues, obviamente, por la vida familiar que tuvo con la esposa, aprende el quechua. Y al aprender el quechua, él tiene la facilidad de conocer más al pueblo. Se sabe que Juan de Betanzos era muy querido por el pueblo andino, debido a que era un traductor. En algún momento trabajó como traductor de pizarro, porque al aprender el idioma quechua, pues era muy útil en esa época. Su escrito Suma y Narración de los Incas nos cuenta de lo grandioso que también fue el imperio incaico, ¿sí? Y cuenta cómo fue este proceso triste de la conquista también. Entonces, tenemos 2 ejemplos, no son los únicos, fueron más los cronistas españoles, pero tenemos 2 casos. Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos, ¿sí? Que eran cronistas de origen español. Bien, vamos al segundo grande grupo, las crónicas indígenas o los cronistas indígenas. Bien, no solo los españoles contaron de la historia del Perú, sino que los indígenas se las ingeniaron también para contar a su manera lo que había sucedido en la conquista del Perú. Recuerden que el poblador autóctono peruano pues estaba en desventaja porque desconocía del español y por lo tanto desconocía de la escritura. Pero el indígena de la época, y sabemos todos, el peruano común y corriente es muy creativo. Y en la época no fue diferente. Ellos se dieron el arte y la maña para aprender una lengua que se les estaba prohibida aprender. Tenían que saber las cosas básicas, pero se les estaba prohibido aprender a leer y escribir. Y estos señores lograron escribir. Obviamente sus crónicas son crónicas difíciles de entender porque usan mal el idioma, ¿ya? Y como dice aquí, tiene la característica de ser escritores que cuya lengua materna es el quechua, ya lo hemos dicho, ¿sí? Pero que tuvieron que aprender a la fuerza y por necesidad la lengua española, ¿sí? Tenemos 3 representantes de los cronistas indígenas: Juan Santa Cruz Pachacuti, Titu Cusi Yupanqui y Huamampoma de Ayala. Recuerda que ellos tienen nombres entre mezclas de autóctono con español debido a que estaban obligados a ser bautizados. Tal vez el único que escapó de eso fue Titu Cusi Yupanqui, vamos a explicar por qué. Hablemos de Juan Santa Cruz Pachacuti. Dice: cronista indígena que recopila tradiciones incaicas acompañadas de dibujos. A ver, este señor, pues Juan Santa Cruz Pachacuti, también de orígenes ancestrales, no escribe una crónica en sí. Lo que él ha dejado son una recopilación de tradiciones, breves historias, pero abundantes, de situaciones y sucesos que pasaron en época incaica y anteriores a los incas. Los escritos de él son muy importantes porque nos muestran la visión de alguien oriundo del país. La particularidad de él, y lo va a hacer también de Huamampoma de Ayala, es que él acompañaba sus escritos con dibujos, ya que él escribía mal el idioma, pero los dibujos trataban de ayudar a que se entienda lo que él estaba diciendo. ¿Sí? 2. Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui no escribió una crónica necesariamente también, pero sí ha dejado, pues, también pequeños escritos donde va a contar cómo le ha ido a él en su vida de resistencia contra los españoles. Si tú no
si tal vez sí te estás recordando que Titu Cusi Yupanqui aparece también en los libros de historia del Perú. ¿Cómo? Titu Cusi Yupanqui era hijo de Manco Inca. Listo. Manco Inca fue uno de los últimos incas que termina rebelándose del señorío de Pizarro, ¿listo? Y sus hijos y parientes de él pues tratan de resistir, ¿no? Los incas de Vilcabamba. Entonces, allí por muchos años estos incas y sus soldados no se rinden ante el poder español. Y uno de ellos, de esos incas, pues fue Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui va a contar de cómo fue la resistencia en Vilcabamba y también cómo fue la captura del Inca. Por ejemplo, Titu Cusi Yupanqui miraba a Atahualpa como un usurpador, que no merecía haber estado en la calidad de Inca. Y también va a contar sus penurias en ese encierro y esa resistencia ante el constante ataque español para traer abajo a los incas que estaban en Vilcabamba y que no lo lograron con facilidad. Los españoles no lograron ingresar a Vilcabamba con facilidad. ¿Sí? Por eso dice que él tiene allí, sus escritos son un testimonio de la resistencia incaica. Tercero, Huamampoma de Yala. Mira que también no son los únicos, hubieron otros más que escribieron, pero este grupo estaba en desventaja porque desconocía del idioma y la escritura. Huamampoma de Yala es el más importante cronista indígena que tenemos. Huamampoma de Yala, pues hijo, también descendiente del linaje real, un tanto lejano, pero descendiente del linaje real, escribe una crónica llamada Nueva Corónica y Buen Gobierno. Dice, Nueva Corónica y Buen Gobierno. Pues es que este hombre lo que crea es su crónica, es en realidad una carta inmensa que él está creando y la dirige hacia el rey de España. Su crónica era en realidad una carta donde iba a quejarse del mal gobierno de los españoles y del buen gobierno que hubo antes de los españoles. Huamampoma de Ayala intentaba hacer que el rey de España pues entendiera de que había un abuso terrible en el gobierno de los conquistadores. Huamampoma de Ayala obviamente no tiene la atención debida porque su crónica se presume nunca llegó a manos del rey de España, fue allí guardada y metida en un lugar, en un monasterio donde se le encontró, ¿sí? Él también acompaña sus escritos con hermosos y muy curiosos dibujos. Si tú puedes indagar, Huamampoma de Ayala, vas a encontrar que sus crónicas son más dibujos que palabras, y sus palabras y sus textos y su narración obviamente es deficiente en el sentido lexical porque él estaba aprendiendo recién el idioma, ¿sí? Pero sus dibujos son tan gráficos que uno termina entendiendo qué es lo que quiere decir este cronista indígena. ¿Listo? Y el tercer grupo pues son las crónicas mestizas, que también hay varias, ¿sí? Y como dice nuestra anotación, estas crónicas mestizas tienen el origen de la mezcla racial. Los cronistas mestizos fueron escritos por autores nacidos en el Perú y que hablaban quechua y hablaban el castellano. Pero profesor, ¿es lo mismo que cronista indígena? No, porque el cronista mestizo es aquel que ha crecido con las dos culturas a la par. Y el exponente más importante de este grupo es el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega fue hijo de una princesa inca y un soldado español, listo, y un soldado de un rango un poco elevado. Fruto del amor de ellos o la relación de ellos, pues nace Garcilaso de la Vega, que es conocido como el Inca, no confundir con el Garcilaso de la Vega español. Este es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Y él crece aprendiendo los dos idiomas, las dos lenguas, tanto el quechua como el castellano. Él escribe los comentarios reales de los incas.
esta grandiosa obra literaria que cuenta pues la historia de las grandes hazañas de los incas y también la época de la conquista y llega a contarnos hasta la lucha de los conquistadores en las guerras civiles. Garcilaso de la Vega intentó con esta obra hacer notar que lo que había en el Perú no era un grupo de gente sin civilización, no, había una gran cultura aquí y que debió haberse respetado, pero ya sabemos que no fue así. Garcilaso de la Vega, pues es el mestizo, ¿sí? El primer mestizo de nuestra historia en lo que es literatura, porque la mezcla de dos culturas y como esas dos culturas en él lo hicieron una persona tan buena en su labor como escritor. ¿Listo? Bien chicos, hemos desarrollado hoy entonces la literatura de la conquista. Hemos visto que habían dos tipos de literatura, uno basada simple, una vertiente simple que eran coplas y romances, y una vertiente un poco más trabajada que era la literatura de los cronistas, las crónicas, y que esas crónicas también pueden y deben ser agrupadas según el origen de su escritor. Hemos visto que hay crónicas españolas, que hay crónicas indígenas y hay crónicas mestizas. Y cada uno nos muestra el imperio de los incas bajo una perspectiva distinta. Y chicos, termino con esto entonces, ¿sí? Y ahí les dejaré en el archivo PDF donde está este marco teórico la tarea también que quiero que desarrollen. Chicos, cuídense, ¿sí? Y no desaprovechen las clases que tienen para seguir aprendiendo, porque recuerden que están siempre pensando en el futuro. Este año está complicado tal vez, pero no hay que dejarnos dominar y no hay que apesadumbrarnos más de lo debido por lo que está pasando. Hay que sacar provecho de lo que tenemos. El otro año será mejor, en el nombre de Dios debe ser mejor, ¿sí? Y siempre pensando en la universidad. Chicos, cuídense, nos vemos.